Ok, siguiendo con la dinámica de las preguntas. En la pregunta 17 dice qué consecuencias se pueden manifestar en un niño que en la fase anal, el cual obedece más a sus impulsos de venganza que el saber dominarlos. Refiérase a cómo influir en su personalidad en la etapa adulta, será capaz de soltar emociones venideras. Ok, en la fase anal dijimos que el conflicto es justamente el control de esfínteres. El niño aprende a dos cosas principalmente. Uno, lo que sale de él puede causar daño o puede ser, digamos, malo o puede ser bueno. Depende de cómo lo asimile o cómo lo maneje la madre en cuanto a lo que son el control de esfínteres, sobre todo. Ciertamente aquí el niño tiene que aprender justamente por parte de la crianza que se le dé por la mamá y secundariamente por el padre, aunque también es importante aquí, como en todos los casos, tiene que aprender justamente que hay cosas buenas y hay cosas malas. De alguna manera justamente todo va a depender de que tanto los padres sean flexibles, no sean tan castrantes y no sean tan mejor tan severos al momento de ir construyendo el super yo, que finalmente el super yo se empieza a construir justamente en la etapa anal, que el niño tiene más conciencia de. Entonces, por lo tanto, si el niño crece en un entorno donde a lo mejor todo lo malo merece un castigo así inaplazable y de repente una falta mínima se viene seguida de una consecuencia muy, digamos, exagerada, pues el niño va a aprender justamente que puede ser malo. Y este es realmente lo que es un problema, ¿sí? A lo mejor que crece con un sentimiento de una culpa, un introyecto, que sea demasiado, digamos, dañino, un introyecto demasiado, a lo mejor moralista o moralizante, y que el niño no lo pueda manejar de manera flexible. Hay que recordar, insisto, que en el caso del super yo es donde tenemos toda la parte de las conductas morales, las conductas prosociales, valores, etcétera, etcétera, justamente, y dependiendo de cómo nos haya ido en el control de esfínteres, es como a lo mejor se puede poseer cierto super yo no tan flexible. Hay sujetos que a lo mejor sí son completamente rectos, honestos, pulcros, pero lamentablemente a veces les falta mucha espontaneidad. Y hay gente que a lo mejor de repente pareciera que no tiene ningún tipo de valor, escrúpulo o norma moral, y a lo mejor en el fondo sí tiene algún grado de, digamos, por así decirlo, entre comillas, y subrayo entre comillas, de decencia. Entonces yo considero que más bien en este caso la parte de los impulsos de venganza, los deseos de muerte, por cierto, todo el mundo los tiene. Todo el mundo tenemos, y como comentaba en el video que originó toda esta serie de preguntas, todos tenemos esos impulsos de muerte, es parte de nuestra personalidad. Entonces el caso aquí es que justamente el niño tiene que encontrar en los padres una fuente de seguridad, un control que evite justamente que el niño pueda pasar al acto, que es la violencia. Aclarando el punto que todos somos agresivos, mas no todos somos violentos. La violencia básicamente sería llevar a la conducta, al acto, esa actitud agresiva o defensiva. Entonces, por lo tanto, un niño que es muy agresivo, si no tiene como esos valores morales, puede ser un niño violento después. Por lo tanto, convendría a lo mejor desde la temprana edad, pues empezar a fomentar valores de concordia, de vivir en armonía, de tolerancia, de empatía, de aceptación por el otro. Y esto empieza sobre todo con los hermanos y obviamente pues en casa, ¿no? Pasando a la pregunta número 16. Satisfacer demasiado a un niño en esta etapa. No, tiene que ver con la 15. Que 15 y 16 son juntas. ¿Cómo influye en su etapa de desarrollo un niño que no es amamantado? Que la madre se niega a hacerlo solo por vanidad o por capricho. Se llega a desarrollar un desapego hacia la madre o a no existir un vínculo materno. Y la siguiente parte, que es satisfacer demasiado a un niño en esta etapa, puede empezar. Ok, me pregunta justamente por la parte de la etapa oral y lo que es la etapa de la lactancia. Ok, el hecho de que el niño sea amamantado, más, es decir, el hecho de amamantar en sí mismo no es el motor del desarrollo psíquico, es el primer contacto
que establece el niño con la mamá, esa impronta que hace al momento del nacimiento. En el siguiente módulo que vamos a ver a partir de la próxima semana, porque esta semana toca evaluación, en la próxima semana, pues hablamos un poco acerca de esa parte de lo que es el desarrollo del desarrollo general, el desarrollo humano. Ahora, en este caso, a veces no es tanto por vanidad o por capricho, es simplemente que la madre, por cuestiones laborales, y esto es cada vez más notorio, tiene que reincorporarse casi, luego pasan a lo mejor 10, 15 días de la famosa cuarentena y ahora a trabajar. En este caso, pues no es tanto que sea por vanidad o capricho. Yo considero en este punto que más que nada, cuando la madre tenga la oportunidad de amamantar, lo haga, ¿sí? Se trata no tanto ¿cómo se llama? Del hecho de a lo mejor ser amamantados o de que tenga el niño contacto con el pezón, sino básicamente el clima de cariño, de empatía, de afectividad de madre e hijo que rodean al acto de la lactancia, ¿sí? En este caso sí es importante que se haga esa parte del primer contacto, de la impronta, de la cual hablaré más adelante, en los primeros meses, en las primeras horas de vida, de hecho es al momento del nacimiento. Independientemente de que sea cesárea o de que sea que sea una intervención de urgencia, pues el niño tiene que ser por lo menos visto por la madre, para que sienta su calor, para que no se sienta rechazado. De hecho, una vertiente, digamos, alterna a lo que es el desarrollo psicosexual es el desarrollo psicosocial. Lo postula un psicoanalista que también fue, bueno, obviamente fue también discípulo de Freud, tardío, pero sí lo fue, que es Erik Erikson. Él hablaba justamente de la confianza básica versus desconfianza básica como primera etapa del desarrollo psicosocial. Ahora, en este caso, justamente esta parte de ese contacto básico, ese contacto inicial, es la pauta del desarrollo psicosocial, que el niño crea o que el niño empieza a pensar que en este mundo alguien se preocupa por él, alguien puede ser digno de su confianza, y obviamente qué mejor que la madre, aunque en algunas ocasiones puede ser una figura sustituta, ¿sí? Sobre todo cuando la madre a lo mejor fallece, o cuando la madre a lo mejor por cuestiones de tiempo pues no puede estar al 100% con él, porque a lo mejor está internada, porque a lo mejor está en, no sé, en prisión, en un psiquiátrico, etcétera, ¿vale? ¿Cómo hacerle para dejar de darle pecho? Ok, pues básicamente hay que seguir las instrucciones del pediatra. Aquí más que nada, más que un fenómeno psicológico, es un fenómeno biológico. Simplemente es también, número uno, tratar de no violentar los ritmos biológicos del niño. Cada niño es diferente al otro. A lo mejor me tocó saber de un caso ya hace unos años de una niña que tenía ya 6, 7 años y todavía le daban pecho. O sea, ahí yo creo que ya era una cuestión ya más que nada perversa por parte de la madre. O sea, también hay que ver esa parte. O sea, se supone que la función de la leche materna es dar la alimentación, aportar los nutrientes y lo que es los elementos que van a ayudarle a que el cuerpo del niño genere defensas, y estos varían en los primeros meses de vida. Pero a lo mejor alargarlo mucho también se me haría una cuestión un tanto ya más bien de personalidad de la madre, que a lo mejor de repente está esa parte de culpa por no poder estar más presente y pretende postergar el destete lo más que se pueda. Entonces aquí más bien sería cuestión que la madre pues asistiera a algún tipo de asesoría psicológica, si este es el caso, si es que tiene algún tipo de complejo de culpa alrededor de la crianza o de la perdón, de la crianza del niño. Luego sigue pregunta 14. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuáles características de personalidad puede presentar un individuo que sus costumbres son socialmente adaptadas? Bueno, la primera es generalmente hablamos de funciones del yo, funcionar bajo un proceso secundario de pensamiento, 1. 2. Algo muy importante, tener un nivel adecuado de contacto con la realidad. 3. Tener a lo mejor un buen nivel, un buen umbral
de tolerancia a la incomodidad y al malestar. 4, también tener así una buena control de impulsos, ¿sí? O sea, que el sujeto sea consciente de las consecuencias que pueden traer sus actos. El número que sigue, no, pues en la cuenta de momento, que también el sujeto pues tenga un buen nivel de tolerancia a la frustración y que sepa postergar justamente la gratificación. Estas serían, a mi juicio, las características que puede tener de personalidad que tiene que tener una persona, justamente que tenga un buen nivel de adaptación social. De lo contrario, y algo muy importante, que tenga empatía. Eso es importantísimo. Justamente en el trastorno antisocial de la personalidad, una característica fundamental de ese trastorno, es que estos sujetos carecen de empatía completa o de remordimiento o culpa por sus actos y cosifican a las relaciones, se cosifican a las personas en las relaciones interpersonales. Entonces, un indicador de buena adaptación va a ser justamente eso, que sepan, digamos, aceptar a las personas por como son y no verlos como simples objetos, ¿sí? La pregunta 13 dice: ¿se puede encontrar una relación de frustración en la manifestación de impulsos a una predilección por la violencia u otras? Ok, considero que esta pregunta, bueno, si es que le entiendo bien el sentido de la pregunta, porque como que no me quedó muy clara la pregunta, tiene que ver justamente con esta parte de, ok, si el niño crece en un contexto donde hay violencia física, verbal, de repente, pues obviamente, y no hay otro modelo a seguir o copiar, pues obviamente va a crecer con esa idea de que esa es una relación completamente normal, o así son todas las relaciones. Y no es que el niño sea malo, simplemente crece con esa idea de que así es el mundo. Obviamente, cuando ese niño o niña crezcan y lleguen a una relación de pareja o tengan que construir sus propias parejas, pues van a buscar o van a ejercer posiblemente a una persona que sea o bien violenta o ellos ejercer la violencia. Entonces, más bien yo creo que en este caso, justamente hay que recordar un poco las teorías que a lo mejor revisaron en pedagogía, lo que es la parte del aprendizaje social. El niño aprende por el canal visual, auditivo y kinestésico. Aprende viendo y aprende haciendo, ¿sí? Y aprende también escuchando. Si en mi casa de repente nos mentamos la madre para decirnos buenos días, pues obviamente el niño va a crecer con esa idea de que mentarse la madre en la mañana es justamente la relación de todos, es algo normal. Entonces, es tener cuidado con eso principalmente, ¿sí? Bueno, la pregunta 12 creo que ya venía un poco la respuesta más abajo, en la parte de la ausencia de la proyección materna. ¿Qué puede provocar la ausencia del vínculo madre-hijo? Sí, definitivamente puede provocar conductas autodestructivas, pero tendríamos que decir justamente que cuando se habla de vínculo materno, nos referimos al apego, ¿sí? El apego es un concepto psicológico que es muy importante porque explica mucho de la construcción posterior del niño en cuanto a su autoestima. Un niño que no tiene esa buena fuente de apego en otro ser humano, pues es un poco complicado que desarrolle él una sana autoestima. Esa sería posiblemente la principal consecuencia. Y obviamente, al no tener una buena autoestima, posiblemente tenga que, para sentirse vivo, para sentirse, digamos, que es algo en el mundo, podría recurrir a conductas autodestructivas o autolesivas, que esas van desde malpasarse en la etapa adulta o en la etapa de la juventud, malpasarse, cortarse, drogarse, emborracharse, tatuarse, las tentativas de suicidio o incluso llegar al suicidio consumado como tal, ¿sí? Ok, la 11 me dice: ¿puede un niño recordar en su etapa de nacimiento o antes de los 2 años algún objeto proyectado o catequizado?
que a su vez pueda causar impulsos, conflictos inconscientes. No. Este fenómeno de la catexia es básicamente invertir de energía libidinal cualquier objeto. Se pone el ejemplo de justamente el osito de peluche, la mantita, el trapito, el juguetito que a lo mejor usan los niños de preescolar para aliviar la transición de un cambio de entornos, del entorno familiar al entorno escolar, ¿sí? O al entorno institucional. En ese sentido, ciertamente la catexia siempre se va a dar, siempre se va a operar. Es algo completamente inherente. ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea? Bueno, que depende mucho de qué tanto dure esa catexia. Se supone que la finalidad principal del objeto de transición, que es un objeto catectizado por definición, pues solamente es amortiguar un poco ese cambio de entorno, de ambiente. Una vez que el niño se siente ya integrado, incorporado a su ambiente, la tendencia natural sería dejar ese objeto catectizado, el osito de peluche, la mantita, etcétera, dejarlo atrás, dejarlo de lado. Si esto no es posible realizarlo, a lo mejor ya es un adulto, pues entonces vemos que es una conducta un tanto no nada más regresiva, sino hasta cierto punto patológica, porque está vinculado en una relación de dependencia. Ahora, si nuestro niño en cuestión tiene, insisto, unos 30, 40 años y todavía está en casa y de repente siente mucho afecto, mucho apego a las normas familiares, sí le puede causar un conflicto en cuanto a que pues obviamente no ha desarrollado pues no se ha desarrollado como ser independiente o un ser autónomo, que esa es una función principal también de la familia, hacer que el niño crezca como un ser independiente y un ser autónomo, ¿sí? En cuanto a que si puedo recordar, bueno, aquí tendríamos una cuestión incluso de terminología. Para que se pueda recordar algo, se tiene que pasar por la conciencia. Si el niño lo experimentó, claro que pasó por la conciencia. El detalle está que al no tener un lenguaje verbal, no lo puede expresar de esa manera oralmente, como cualquiera de nosotros. Una prueba de memoria básicamente que es, a un sujeto le leo una lista de palabras y él tiene que repetirla después de que yo diga. Esa es la fijación, y después la evocación es pedirle que las recuerde, que me las diga otra vez, no importa el orden. Y eso sería una prueba de memoria, y que es obviamente por definición una prueba oral. En cambio, con los niños pequeños obviamente pues no se puede hacer esto porque no tienen, insisto, esa parte del lenguaje como forma de anclar o de fijar el estímulo adecuadamente. Pero eso no significa que no puedan recordar. Pueden recordar emociones, olores, afectos, estados de ánimo. Justamente esta es la base de estas terapias de repente alternativas que se manejan como las constelaciones, las mal llamadas regresiones, etcétera, ¿no? Es como recurrir un poco a esa almacén que queda en el inconsciente de esas emociones, de esos sentimientos, de esa vida anímica afectiva que tuvo el niño en los primeros años, ¿sí? La pregunta 10 me dice, ¿se puede decir que una persona que se manifiesta en una conducta impulsiva es porque en su interior trata de regular la tensión? Sí, definitivamente sí. La función de una conducta impulsiva es justamente reducir ese desagrado, ¿sí? Recordando un poco, no me acuerdo si lo había comentado, pero el ser humano tiene dos tendencias básicas: aproximación hacia aquello que me genera placer y evitación de todo aquello que me genera displacer. Así de sencillo. Una conducta impulsiva de repente es no poder evitar o no poder contener el deseo de hacer algo, y eso por definición es justamente un intento no sano o patológico de regular la tensión que siento por dentro, ¿sí? Y esto explicaría justamente a lo mejor de repente la conducta de homicida en algunos casos, no en todos. Es decir, el asesino justamente mata porque no puede resistir el impulso de no hacerlo. Y cuando siente ese impulso es demasiado poderoso como para controlar su conducta, digamos, consciente o racional, pues viene el instinto de matar, el impulso de matar, mata y mitiga la ansiedad. Y esa es justamente la respuesta a la pregunta 10, que tiene que ver con el inconsciente poder motivar una conducta criminal. Sí, así es. Los deseos inconscientes, hay que recordar que esta parte de cuando hablamos de instintos, impulsos, deseos y fantasías, pues nos referimos a todo aquello que está en el inconsciente, ¿sí?
Entonces la 9 ya quedó contestada, ¿sí? El reprimir los impulsos puede ser una proyección de una persona y a su vez influir en la conducta. ¿No? Sí, reprimir impulsos tiene que ver con una conducta no aceptada socialmente. Reprimo porque a lo mejor lo que me gusta, como decía una canción de Roberto Carlos de los años 70, 80, lo que me gusta es ilegal y inmoral lo engorda. Entonces, ¿para dónde me hago? Si lo que me gusta es ilegal, no lo puedo hacer. Si es inmoral, me van a enjuiciar por esto. Si engorda, pues menos. Entonces, ¿qué me queda a mí? Entonces, ciertamente el reprimir estos impulsos puede acabar una conducta socialmente, una conducta no antisocial, para no complicarnos con los términos, una conducta antisocial. Y obviamente esto tiene que ver mucho con algo una pregunta que me contesté hace un ratito, que era la parte del control de impulsos. Una persona sana o funcional, bien adaptada a la realidad, tiene un buen nivel de control de impulsos y va a buscar sublimar esos impulsos. Es decir, cuando hablamos de los mecanismos de defensa, se hablaba de, por ejemplo, la sublimación, que es el mecanismo por excelencia. ¿Qué hace una persona que sublima? Una persona que sublima es básicamente aquello que me gusta, como yo sé que es ilegal y no lo engorda, busca una conducta alternativa, menos violenta, menos agresiva, menos ilegal, menos inmoral y que sea dietética, ¿sí? Entre comillas, es decir, busco algo que sea no tan dañino. Como yo sé que pegar o la violencia física es destructiva y es un delito en muchos países, bueno, pues me pongo a ver películas de terror, de horror, del género gore y todo más allá, donde de repente, pues sí, la violencia que yo veo no la practico yo, pero la veo. Y al momento de estarla viendo estoy purgando esa necesidad, ese impulso, ¿sí? O opto por deportes de contacto, a lo mejor me convierto en un entrenador, en un cinta negra de artes marciales, en un luchador, en un boxeador, etcétera, ¿no? Entonces justamente esa es la parte de la función de la sublimación, evitar que el sujeto tenga una conducta antisocial, la maquilla, pero finalmente se mitiga ese impulso. El problema viene cuando esos impulsos son demasiados o son más allá o son más irresistibles que los del sujeto, ¿sí? que los mecanismos de defensa que tenga el sujeto, ¿sí? La pregunta 6, las frustraciones tanto deseadas internas como externas, la carencia de afecto puede motivar una conducta agresiva y a su vez una delictiva y generar que sean motivados los impulsos de muerte. Sí, frustrar necesidades siempre va a ser una cuestión que a lo mejor genera en la dinámica de la persona una complicación, y generalmente negativa, obviamente, sí. Pero en ese sentido, un sujeto que tiene una frustración, una carencia afectiva, como comenta usted, pues ciertamente puede dar paso a una cuestión de buscar esa afectividad o desahogar esa conducta agresiva, y esto puede llevarnos a una conducta violenta, a cometer algún delito. Si por ejemplo cuando tengo hambre, robo por hacerlo, a lo mejor voy a buscar los primeras, digamos, intención sería buscarlo, la satisfacción por vía normal, es decir, por vía no delictuosa. Pero cuando no pueda hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? No me va a quedar otra más que robar o incluso matar para que yo pueda comer. Algo así sería, por ejemplo, bueno, aunque no es tanto el caso, el ejemplo correcto, lo que son los crímenes de guerra. Ok, en la guerra pues solamente se puede matar, ¿sí? Yo creo que en este caso se puede, la muerte y el asesinato de una persona en cualquier país civilizado es un delito. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un conflicto armado, en una guerra, cómo es que de repente ese tabú primero, que es el asesinato, el homicidio, pasa a convertirse en una situación, por así decirlo, normal o por lo menos permitida? Justamente es cuando se relaja la moral y esto puede generar una desadaptación cada vez mayor en el sujeto, ¿sí? Va de la mano con la pregunta 5, se puede decir que una conducta agresiva se deriva de una psicopatología particular del individuo. Sí, principalmente la falta de control de impulsos.
una vida instintiva muy, muy fuerte, un débil contacto con la realidad. Ok.